Hola amigos, muchas gracias por estar otra vez aquí en esta clase de Active Dharma. ¿Cómo están? Hola Alex, bien, muchas Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Alex. Bien, muchas gracias por estar aquí. Este, como lo platicamos en otras conversaciones, vamos a hablar sobre el desapego al placer, que en realidad yo le puse otro nombre a esta clase, le puse eh, libertad de las adicciones, cómo ser libre de las adicciones. Y le puse así porque el desapego del placer literalmente tiene que ver con todas las adicciones que tenemos. Entonces, bueno, eh, aplica para ese otro lado del problema. No es nada más así como, ay, yo tengo un problema con el placer, ¿no? Y de hecho, el placer, el tema surgió porque en nuestra clase anterior encontramos placer en el enojo, ¿no? ¿Se acuerdan que platicábamos de eso? El placer en el poder que sentimos cuando estamos encabronados con alguien más. Entonces, de ahí, bueno, parte el tema, pero esto se extiende al otro tema que es adicciones. Entonces, si en la clase anterior hablamos de adicción al enojo, de ahí podemos partir a la libertad de cualquier tipo de adicción. Es decir, si entendemos cómo funciona la libertad de la adicción al enojo, vamos a poder entender cómo funciona la libertad en cualquier otro tipo de adicción, eh, tal vez enfocándonos en los aspectos más sutiles, más en el común denominador de la adicción a esta emoción que es el enojo, ¿no? Pero bueno, fue como un preámbulo de dónde viene este tema. Yo creo que podemos comenzar primero hablando de cómo es que nos enganchamos con algo. Hoy en día yo creo que la gente es adicta a muchísimas cosas que se salen de la idea que tenemos cuando escuchamos la palabra adicciones. O sea, cuando alguien habla de adicciones, normalmente piensas, ah, pues es alcohol, drogas, tabaco, este, sexo, adicciones al juego, apostar, ¿no? Pero hay muchísimo más eh, adicciones. Hay muchos ejemplos en nuestra vida en donde se manifiestan exactamente los mismos síntomas que vive un adicto eh, que tiene problemas con abuso de alcohol, por ejemplo. Y podemos encontrar adicciones en el mundo de los videojuegos, en Internet. Creo que ya mucha gente ya se dio cuenta que vivimos muy adictos a hábitos en el Internet, a las redes sociales. Ujú. De hecho, cuando no tenemos un teléfono, sentimos el síntoma de un adicto, que es la ansiedad. Eso es como de las primeras cosas que nos indica que aquí hay una esclavitud. De hecho, la palabra adicción proviene, no me acuerdo exactamente de la etimología, pero proviene de esta palabra que significa que estás como esclavizado, adjudicado, creo, a otra persona, eres como esclavo de otra persona. Entonces eso evolucionó hasta volverse como una idea que abarca el estar esclavizado a el alcohol, a las sustancias. Y ahorita estamos hablando de pues algo más cotidiano como el estar esclavizado a redes sociales, al celular, a videojuegos. Y bueno, hablando ya un poco más de la situación general de la humanidad, o sea, las personas son adictas a emociones, a sus emociones. En la clase anterior justo hablamos de la adicción al enojo, pero también hay adicción a la tristeza, adicción a el enamoramiento, ¿no? Cuando conoces a una persona y empiezas a hacer clic, buscas mucho eso, ¿no? De Ujú. hecho, cuando el enamoramiento empieza a ceder y todos los enamoramientos terminan, hay un sufrimiento muy grande porque la gente cree que se acabó el amor, ¿no? Cuando
el enamoramiento no tiene nada que ver con amor, es otra cosa, ¿no? Pero es una Ujú. emoción, es algo que es sumamente placentero, entonces te vuelves adicto a ello, entonces a lo mejor, no, o sea, si optas por no luchar por una relación, por ejemplo, entonces rompes con la relación y buscas otra pareja y vuelve a ocurrir el mismo ciclo de, estoy sintiendo algo maravilloso, se acaba, entonces ya se acabó el amor, entonces voy a buscar a otra persona. Es como el mismo círculo vicioso. Cuando se acaba el efecto de una sustancia, del alcohol, buscas más u otra cosa que te lo provoque. Es muy similar. Y lo mismo puedes sentir cuando compras algo nuevo, ¿no? Como por ejemplo, a mí me gusta comprar libros, en su momento me gustaba comprar discos, yo creo que todavía me gusta hacer eso, ¿no? Pero ahora he migrado un poco al vinil, pero eso puede desarrollar pues también adicciones porque empiezas a comprar y comprar cosas que tal vez no necesitas, ¿no? Y luego eso afecta a tu economía, por decir un ejemplo, ¿no? Y lo que buscas más bien es esa sensación de satisfacción cuando obtienes el objeto que compras, ¿no? O sea, se activa otra vez este sistema de recompensa, ¿no? O sea, cuando consumes lo que quieres, lo que te gusta, recibes como esta recompensa a la cual te vuelves adicto, es un condicionamiento muy profundo. Entonces, sientes lo mismo que un adicto a drogas. Si no te dejan comprar, ¿no? O sea, si llegara alguien y te quitaran tu tarjeta de crédito o no tuvieras dinero, ¿no? Te sentirías ansiedad porque no puedes comprar. Y lo mismo puede pasar con el trabajo. Si somos adictos al trabajo, cuando llega tal vez el fin de semana y ya acabaste todos los pendientes, ya adelantaste todo lo que tenías que adelantar del trabajo y de repente no tienes nada que hacer, surge la ansiedad. O sea, ese es el problema. El problema no es que seas productivo, el problema es que hay una ansiedad, o sea, que no te sientes bien porque no está ocurriendo algo a lo cual eres adicto, ¿no? Entonces, básicamente, ese es como un- una descripción del mundo de las adicciones. Entonces, si observamos nuestra vida, si creemos que no tenemos ninguna adicción en nuestra vida, yo les invito a que observen su vida un poco, su comportamiento, y seguro, si son honestos, encontrarán algo por ahí a lo cual son adictos. Pero bueno, entonces, regresando a la idea del placer, de hecho iba a comenzar por ahí, pero decidí mejor definir un poco qué es la adicción. El placer, pues se refiere a cualquier sensación, evidentemente, que resulta muy agradable. Eh, en el budismo hay tres tipos de sensaciones. Este concepto se le llama en el idioma antiguo Pali, que es el idioma en el que están escritos los discursos del Buda. En el Pali se le llama Vedana. Y Vedana se refiere a sensaciones. A veces lo traducen como sentimientos, ¿no? Pero a mí me gusta más hablar de sensaciones, porque no estamos hablando de una emoción, sino puras sensaciones. Y se dividen en tres, en sensaciones agradables, desagradables y neutras. Entonces, cuando hablamos de desagradables, por ejemplo, la comezón, el dolor de cabeza, mm, el miedo tal vez. O sea, esas cosas que no nos gustan, que nos resultan como molestas, pues eso son las decisiones desagradables. Las agradables creo que son muy evidentes, o sea, estamos hablando desde un alimento que nos gusta mucho, los chocolates, por ejemplo, o el dulce, o a mí me gustan mucho las hamburguesas, no sé, puede ser incluso
mm, un aroma. Evidentemente tiene que ver mucho con el placer sexual, eh, o incluso el placer que encuentras en la música. Todo eso puede ser considerado sensaciones agradables, ¿no? Y las neutras son todas estas sensaciones que por lo general ignoramos, que están ahí, pero no les prestamos atención. O sea, no reaccionamos porque son X, ¿no? Están ahí como tal vez el color de una pared, sentir el suelo en nuestros pies, a menos de que lleves caminando mucho tiempo, pues a lo mejor el caminar o el sentir el piso se vuelve una sensación desagradable. A lo mejor el aire o la sensación de la ropa, depende mucho del contexto. Si hace frío, pues la ropa se siente bien, ¿no? Si hace calor, la ropa se siente desagradable. Pero si no hace frío ni calor, la ropa se siente X. Y entonces la mente opta por no pelar esas cosas. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos con las sensaciones agradables y desagradables? Cuando son desagradables, por lo general, reaccionamos, ¿no? Como por ejemplo, yo me estoy rascando ahorita porque tengo un comezón. Esa es una reacción a algo desagradable, ¿no? Eh, Otra cosa es como tratamos de evitarlo, nos vamos de un lugar que nos resulta desagradable, tratamos de dejar de hablar con alguien que no nos cae bien, que nos hace sentir molestos. Si probamos un alimento echado a perder, ¿qué hacemos? Lo escupimos, ¿no? Y cuando hablamos de sensaciones agradables, ocurre justamente lo contrario. Es así como lo quieres consumir porque sabe delicioso, ¿no? Quieres escuchar ese disco que te gusta porque está delicioso el disco. La música está increíble, o sea, te hace sentir cosas muy agradables. O sea, no es nada más como sensaciones agradables para el audio, sino que el audio te genera sensaciones corporales o táctiles que son muy agradables. Entonces, lo que tú quieres, o sea, estás como muy abierto, muy receptivo a esas sensaciones agradables. Y ahí es donde empieza el problema con las adicciones. Cuando conocemos lo que es agradable y lo que es desagradable. O sea, es las dos cosas. O sea, buscar tal vez que se vaya un dolor de cabeza tomando una aspirina, lo que hace es generar otra vez una sensación agradable en nuestra cabeza al reducir el dolor, ¿no? Entonces, otra vez, algo que aparentemente es neutral puede sentirse agradable según el concepto, pero estamos buscando lo agradable. Y ya que no hay dolor de cabeza, a lo mejor buscamos esto otra vez multisensorial, esta experiencia multisensorial que nos dé placer, como puede ser un disco, como puede ser una película, como puede ser un videojuego, como puede ser un like de alguien en internet o tener muchos likes, ¿no? Esas cosas nos producen estas sensaciones físicas que se sienten muy bien y cuando se acaban queremos más. Y ese es el problema. Las cosas siempre se acaban. Hasta el dolor se acaba, ¿no? Pero, o sea, a lo mejor eso suena como una buena noticia. Cuando a la gente le duele algo, por lo regular les digo, tranquilo, va a pasar. O sea, sí, el dolor ahí está, ¿no? Pero se va a ir. Y se acaba. Bueno, pues lo mismo pasa con las sensaciones placenteras. Dado que se acaban, pues hay un problema ahí, ¿no? O sea, un problema para nosotros que nos gusta lo bueno, la buena vida. Entonces ahí empezamos a buscar conseguir más de lo agradable, ya sea comprando, ya sea consumiendo, este, ahorrando dinero para seguir este, teniendo todas estas experiencias multisensoriales que nos den ese placer, o tratando de conocer gente nueva,
posibles parejas que nos hagan sentir otra vez como estas mariposas en el estómago y sentir el enamoramiento. O sea, no estoy en contra de eso. Simplemente estoy hablando de que son sensaciones placenteras y se pueden utilizar para generar adicciones. O sea, el problema no es la sensación placentera, el problema es la adicción. Hay que dejar eso bien claro. O sea, cada vez que logramos conseguir nuestro alcohol, nuestro videojuego, nuestras compras, eh, o cuando jugamos, esta sensación de que ganamos, o incluso esta sensación de que empezamos a jugar, ¿no? El solo hecho de empezar a jugar, y ahí este concepto es muy grande, o sea, aplica jugar no solamente en juegos o videojuegos o juegos de mesa, sino jugar tal vez con la gente, jugar en los negocios, en diferentes escenarios, en donde veamos ese escenario como un juego, el solo hecho de empezar a jugar nos empieza a dar este placer. Y luego, cuando ganamos u obtenemos eso que queremos, viene la recompensa, o sea, esta sensación de satisfacción que no hace otra cosa más que fortalecer nuestra adicción. Entonces, pues, si se fijan, es un gran problema, ¿no? Porque estamos rodeados de eso, ¿no? O sea, desde que nacemos, solo sentimos cosas. Sentimos cosas agradables, desagradables, neutrales. De hecho, esto me recuerda mucho a las personas que me dicen, es que siento la vida muy vacía, o sea, nada me sabe. Y ahí lo que ocurre es que la mente ha desarrollado tolerancia, ¿no? A toda clase de sensaciones y ahora todo lo percibe como ordinario, ¿no? Como X. Entonces ahí hay a veces mucho dolor, se genera mucho dolor por la intolerancia a lo X, ¿no? A lo ordinario. Entonces, si se fijan, está difícil esto de vivir rodeado de sensaciones. En un día cotidiano creo que para mí sería muy fácil encontrar varias adicciones Ujú, y eso me hace pensar cómo llegué a ellas. Y digo, tal vez algunas de ellas son costumbres inculcadas, algunas otras funcionaron como refugio para la ansiedad y mm, tal vez algunas otras, por ejemplo, no soy alcohólica, pero si estuve tomando mucho tiempo fue porque solamente quería socializar y después ya sin socializar ya solito venía el alcohol. claro. Entonces, creo que lo que mencionas es súper, súper importante, esta conexión que hay entre el físico de las sensaciones, pasando por lo mental, que es procesar esa euforia e identificarla como una felicidad, aunque realmente es algo falso. Ujú, Y por último, que uno desarrolla esa resistencia a aceptar en la tranquilidad que puede encontrar su felicidad. Le parece algo tan monótono y aburrido que necesita adrenalina. ujú. Tal Sí, vez, sí es muy, muy, muy común ese patrón que mencionas, ¿no? Oscar, ¿se te viene algo a la mente o todo bien? Lo primero que viene a la mente con todo con todo lo que estamos priorizando es el asunto del ejercicio. Pero a mí me Ujú, pasa en el sentido de que día que no hago algo, me enfrento con algo de ansiedad. Entonces es mi manera más bien de tratar de evitar que llegue yo a ese episodio, porque sé que, digo, si no me pongo a hacer algo, al rato voy a andar como león enjaulado. Al rato voy a tener una sensación de culpa o una sensación de que algo me faltó hacer. Más bien es el asunto de querer huir o evitar que llegue yo a ese punto con el que me enfrento a un gusto, pero también llega el punto en el que es la necesidad de mínimo ir a meterme una media hora al gimnasio.
Claro. Fíjate que eso que mencionas, o sea, es más común de lo que creemos, ¿no? O sea, tú mencionas el deporte, pero, o sea, el deporte está muy ligado a la idea de productividad, a la Ujú. idea de hacer, ajá, ¿no? Así como a la idea de hacer algo benéfico que nos haga sentir que estamos avanzando, desarrollándonos, creciendo, aprendiendo, lo que sea, ¿no? Y fíjate que tiene muchos efectos muy benéficos el tener como que esa adicción, si lo quieres llamar así por ese lado. Eh, pero una vez más, el problema ocurre cuando por X o Y no puedes ser productivo. Y cuando no puedes ser productivo porque pasa algo, hay ansiedad, ¿no? Por eso le llamo problema, porque se siente algo raro, ¿no? O sea, cuando hablo de ansiedad me refiero a que hay un ligero sufrimiento, o puede ser muy grande, ¿no? El Sí, sufrimiento. porque además se supone que, como tú dices, o sea, está ligado, es una actividad que está ligada a la productividad, al bienestar general del ser humano. Pero cuando, digo, yo no digo, yo no porque en mi caso sea extremo, pero ¿por qué no también yo me he puesto a pensar, ¿por qué no un día decir, pues no voy a hacer nada, voy a descansar? O sea, porque también pues tienes generalmente también para equilibrar la necesidad de vez en cuando de un descanso sin que eso te genere o algo de ansiedad o una sensación de culpa. Es una asociación de la productividad del ejercicio, pero por el hecho de que te beneficia y de que lo debes hacer por gusto, no porque después vayas a sentirte culpable por no hacer algo. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, es bueno empezar a distinguir esas sensaciones, ¿no? O sea, para eso nos sirve el mindfulness también, como para detectar sensaciones raras cuando, según nosotros, vamos a hacer algo muy bueno, ¿no? Como ir a hacer ejercicio o trabajar en casa o trabajar en nuestros proyectos personales. No estoy en contra del ejercicio, no estoy en contra de ser productivo. O sea, ese no es el problema, es otra vez, el problema es cuando no se puede hacer eso, si surge ansiedad, entonces ahí hay una clara señal de que hay como cierta dependencia o una gran dependencia. Y en el otro caso, el caso del placer cuando pues cuando está el alcohol, ¿no? O que uno empieza a tomar por socializar, a lo mejor la socialización es una búsqueda pues de placer eh, por conocer gente, ¿no? Por tener amigos, lo cual no necesariamente es algo malo o que inicia como una adicción, sino los seres humanos somos sociales por naturaleza, o sea, buscamos hacer eso, ¿no? Pero puede desarrollarse una adicción a las personas. O sea, hay como 1000 artículos en internet que hablan de la dependencia, pues, enferma, ¿no? A las personas. O lo puedes llamar intolerancia a estar con uno mismo o solo. Eh, Sin duda hay episodios en los que la soledad es algo horrible, o muy, muy fuerte, muy enfermo. Es decir, que uno necesita tal vez estar con gente para poder salir del hoyo. Es el caso de muchos adictos, ¿no? O sea, un adicto llega a puntos en los que no tiene a nadie porque su adicción ya ahuyentó a todo mundo. Entonces te quedas bien solo y pues para salir de ahí necesitas gente, ¿no? La primera señal de que tenemos una adicción, como ya les comenté, esto ya es como los pasos, ¿no? Para detectar si hay una adicción presente, es si esto que me gusta está ausente, ¿me genera ansiedad? ¿Sí o no? Me hago esa pregunta, ¿no? Ahora, tal vez sí te genera una ansiedad casi todo, ¿no? Pero yo no considero grave la ansiedad si es algo que dura unos minutitos, tal vez. La adicción es cuando no puedes dejar de pensar en eso que no puedes tener en este momento, ¿no? Esa es una muy buena señal como para decir, ¿no? Y puede ser dolor o ansiedad
Y cuando sentimos mucha ansiedad o empezamos a notar que nuestra mente está pensando de forma compulsiva en eso que queremos, entonces ahí es como se enciende la alarma roja, ¿no? Ujú. Cuando no estamos conscientes del pensamiento compulsivo, de la ansiedad o de como esta molestia porque no tenemos lo que queremos, es bien fácil perdernos en la adicción. Pero si hay conciencia de nuestra ansiedad y nuestro pensamiento compulsivo, entonces ya surge la posibilidad para poder ser libres de esa adicción. Y digo posibilidad porque la conciencia de la adicción no garantiza que haya libertad de la adicción, es solo un inicio, ¿no? Es una primera fase, es un primer paso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están las señales. Ahí, cuando nos sentimos mal porque no está presente lo que queremos, cuando pensamos compulsivamente sobre eso que no tenemos y que queremos, esa es nuestra segunda señal, yo diría. Y la tercera señal que se me ocurre es observar cómo nuestra mente está diseñando planes o estrategias para conseguir lo que queremos de una forma así como, Maquiavélica. pues no sé si maquiavélica, pero repetitiva. O sea, sí, claro que puede ser maquiavélico, sin duda alguna, pero es muy repetitivo. Es decir, los adictos somos personas muy inteligentes. Somos capaces de generar estrategias muy elaboradas para conseguir lo que queremos. Ahora, no es porque el adicto sea inteligente por naturaleza y ya, o sea, hay causas y condiciones detrás de esta inteligencia, o sea, y una de esas causas y condiciones es que, o sea, el adicto no puede así con su ansiedad de no tener lo que quiere, ¿no? De no tener el placer. Entonces, esta sensación horrible que sientes por no tener el placer te hace mover mm, montañas para sacar lo que quieres que está debajo de la montaña. Otra señal, una cuarta señal muy importante es esta sensación de que no sientes que no consigues mucho placer después de unos minutos tal vez. Para mí es una señal de que también hay una adicción, porque lo que significa es que uno empieza a desarrollar tolerancia al placer inicial. ¿Me explico? Cada vez queremos más. Cada vez queremos más. Mm, Otra vez, regreso al ejemplo de los libros, ¿no? Que es, o que fue una de mis adicciones, porque ahorita ya no estoy comprando compulsivamente, pero cuando yo compraba libros, o sea, ¿cómo les explico cuántos libros tengo que no he leído? Que simplemente los tengo porque, o sea, tenía esta necesidad imperiosa por tener tal libro. Y ya que lo tenía, era así como, pasaba, pasaba el placer, y ok, sí, de repente los ojeo y digo, wow, este libro está muy bueno, pero llevaba como 3 o 4 años con el libro, ¿no? O sea, es un problema esto de las adicciones. Pero bueno, están esas señales, o sea, se va el placer o sentimos que no es suficiente. Esa es la señal. O incluso hay etapas en la adicción en la que ya no se siente siquiera que llegamos al placer, sino que simplemente podemos de la ansiedad pasar a nuestro estado inicial, normal, porque no tenemos ya la suficiente química en el cerebro para llegar al placer. O sea, que lo haces todo por inercia, o sea, que ya... Ya te sientes que no estás ya ni siquiera normal sin eso Ujú. que quieres. Estás Ah, todo el tiempo ansioso. claro, 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 tienes toda la razón. O sea, eso ya es
para mí, o sea, si vamos a sumar esto a nuestra lista de señales, esta quinta señal, sí es la quinta, ¿no? No me acuerdo. Corresponde ya a un nivel de adicción severo. O sea, como ya no sientes nada y lo único que quieres es no sentir ansiedad, entonces todo el tiempo eres esclavo a conseguir lo que quieres de una forma que ya se brinca un poco las reglas, la moral que tenemos, ¿no? Y empezamos como a romper, ¿no? O sea, en el caso otra vez de las sustancias, pues empiezas a tal vez robar dinero para conseguir drogas, ¿no? Eso es típico. O sea, empiezan ya a salirse de sus propias reglas, de sus propios principios, los valores por los que se rigen. O sea, todo eso se va al diablo porque necesitan sentirse bien físicamente. Eso es Ujú. un infierno, ¿no? Es algo muy fuerte. Entonces, eso ya es como un nivel muy extremo. Yo creo que es más común de lo que quisiéramos admitir, pero, y no digo que todo el mundo llegue a esos niveles extremos, pero sí es un problema. Las adicciones es un problema muy, muy serio, ¿no? Ok, entonces, habiendo hablado un poco del placer, de las señales de una adicción, de estos fundamentos budistas que nos hablan de las sensaciones, es decir, de las sensaciones agradables, desagradables y neutrales. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo rompes eso, no? Y eh, les, les daré tal vez un poco el estado ideal de la libertad de una adicción. Y digo ideal porque pues no siempre ocurre así. De hecho, yo creo que nunca ocurre así. O sea, hay que trabajar desde muchos frentes para poder ser libres de una adicción a una sensación placentera. Tendríamos que ser capaces de seguir en calma cuando no conseguimos eso que queremos. Tendremos que ser capaces también de percibir el resto de las sensaciones, del resto de la experiencia sensorial, es decir, sensaciones desagradables y neutrales, además de las placenteras. Cuando hay una adicción, evitamos o ignoramos por completo lo desagradable y lo neutral y nos volvemos locos por lo placentero. Entonces, la libertad es cuando puedes darte chance de sentir todo lo demás y no hay problema. ¿Me explico? Sí, como en el enojo, ¿no? Como en el enojo, efectivamente. De hecho, o sea, si te das chance de sentir el enojo, entonces ahí estás ejecutando la técnica de la que hablábamos, que aceptas plenamente, sin resistencias, el enojo. Y cuando eso ocurre, este empieza a ceder, ¿no? Es lo que mencionábamos en la técnica de la clase pasada. Pero cuando no aceptas el enojo, entonces ahí hay una adicción. Y la adicción es a, tal vez a lastimar a la otra persona. Es decir, la forma en que conseguimos placer cuando estamos enojados es sacando una furia, o sea, golpeando de alguna forma a la otra persona. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo ves, Oscar? ¿Cómo te suena? Uf. Y aparte, bueno, con este ejemplo específico que pusiste, si la otra persona como decimos, válgase la expresión, se pone de pechito, ya sabemos que puede ser receptiva a todo ese tipo de manifestaciones nuestras, pues vamos creciendo Claro, ya sabemos que ahí, como dicen, ahí está el pan, y vamos una y otra, porque sabemos que ante nuestro enojo no va a haber ningún efecto de allá para acá. claro, o sea, el detectar las debilidades de la otra persona y pues usarlas es tan placentero. Entonces, bueno, el enojo es muy desagradable, pero una forma de evitarlo es pues, volviéndote como muy sádico, ¿no? Y eso es súper Sí, común. te encajas, te encajas. Sí, el sadismo es más común de lo que creemos, ¿no?
Me acuerdo la primera vez, ¿no? Que alguien me señaló eso, así como, oye, ¿a ti te gusta que otros sufran, no? Y yo así como, ¿qué? Y luego ya me mostraron mi comportamiento y dije, mierda, o sea, sí, esto se llama sadismo. Tal vez el sadismo es una manera de poder tocar a los demás como más profundamente. Tal vez cuando alguien está poniendo su resistencia o sus capas y capas y capas para que no lleguemos a su mente, tal vez es por medio del enojo la manera más fácil de tocarlos. Puede ser, pero yo creo que el asunto del sadismo tiene que ver más con el placer, ¿eh? O sea, yo creo que alguien que es sádico llega hasta lo más profundo de alguien, no por la otra persona, sino por lo rico que se siente joder a alguien hasta sus últimas consecuencias. O sea, yo creo que lo que domina ahí es el placer. Por eso es sadismo. Placer en el sufrimiento de los demás. Esa es como la definición, ¿no? Del concepto, si no me equivoco. Sí, perdón. Dime. Quería decir, tantas adicciones con tantas caras al azúcar, adicciones sin sustancia como el juego, todo eso tiene entonces más bien una programación en nuestra mente que nosotros decidimos, ok, quiero que mi cerebro me dé tal recompensa de adrenalinas, dopaminas y todo lo que sea, si yo repito una cosa como en el ritual del obsesivo compulsivo que tiene que repetir las cosas, o quiero mi recompensa si consumo mucha comida. Entonces, esa programación que ya está en el cerebro es la única coincidencia que tienen todas las adicciones. Bueno, una de las tantas, más bien, ¿no? Ujú, claro. Sí, esa es una. Y pues lo que mencionábamos, el apego al placer, porque la recompensa y la comida y el juego mismo, pues todo el conjunto es placer, ¿no? Es como un placer más sofisticado, complejo. Y en el caso tal vez si eres adicto al enojo, pues a lo mejor eres adicto a hacer enojar a la gente y luego hacerlos mierda y a lo mejor luego verte como muy fuerte. O sea, el placer tiene diferentes niveles o dimensiones, si se le puede llamar así, ¿no? Entonces es complejo. Ok, entendemos que somos adictos al placer o que estamos atrapados en nuestro ritual que nos lleva a conseguir placer, sea lo que sea esto. Eh, Si seguimos la teoría budista lo que nos dice es, deja de buscar placer aquí y allá, ¿no? Es lo que menciona el Buda, y empieza a conocer el resto de tus sensaciones. Empieza a conocer al ego y cómo el ego está atrapado en los rituales de las adicciones. Básicamente es lo que podemos ver en el budismo, pero para lograr eso de lo que habla el Buda, sin duda alguna necesitamos ayuda externa. Ese es como el primer paso, ¿no? Que uno debe dar. Y no lo digo, o sea, porque así es, o porque alguien más dice, no, 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 a fuerzas necesitas ayuda porque solo no se puede. O sea, no es nada más porque el cliché existe. O sea, sí tiene algo de fundamentos esto, ¿no? Y el fundamento es que la adicción es tan fuerte, puede ser tan, tan fuerte, que nuestra voluntad ya no sirve para nada. Está descompuesta. ¿Me explico? Sí, qué triste. Pues más que triste o no, o sea, es lo que es. Es lo que es. O sea, sí, cuando alguien se da cuenta que su voluntad no sirve para cambiar una adicción o para recuperarse, ¿no? De una adicción, en el momento es un shock muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. O sea, es un dolor profundo, ¿no? Este dolor profundo es muy egocéntrico. Es normal, es natural, es humano. Pero ya que entiendes la naturaleza de las adicciones, dices, bueno, pues es que no hay de otra, ¿no? Dices, bueno, ok,
Ok, pues ni modo, así es esto, ¿no? Y dices, y luego, pues justo necesitas una voluntad externa, ¿no? Ujú, O sea, aquí literalmente la cura es someterte a una voluntad externa. Y bueno, o sea, obviamente la voluntad externa no tiene que ser otro adicto, ¿no? O bueno, por lo menos un adicto activo, ujú, que sea adicto a lo mismo que tú eres adicto. O sea, ujú, estamos hablando tal vez de alguien con una conciencia libre, ¿no? Y de preferencia, y esto, o sea, lo tomé de mi aprendizaje en AA, de preferencia, esta persona que te va a ayudar, pues es alguien que ya conoce todos los trucos de un adicto, ¿no? Por eso en los grupos de autoayuda, a veces el programa resulta tan efectivo, pues porque los padrinos ya se saben todos los trucos, ¿no? El dicho es, un adicto no engaña a otro adicto, ¿no? O un alcohólico no engaña a otro alcohólico. O un comedor compulsivo no engaña a otro comedor compulsivo. Entonces, si encuentras a alguien que ya pasó por la libertad y recuperación, ¿no? De su adicción, esa persona te puede ayudar bastante a ser libre de tu adicción. Si no encuentras a alguien que comparte tu misma adicción y que ya haya sido libre, pues buscas a alguien lo más sano posible, y aquí me refiero sano de mente y del corazón, no nada más físicamente, ¿no? Pero que tenga esa como sabiduría, claridad, que le permita detectar todos sus patrones adictivos y te diga, hey, ahí eso me suena raro, me suena otra vez que estás ahí de forma compulsiva tratando de conseguir algo que te va a joder, como siempre. Y de eso pues hay muchas personas, ¿no? O sea, desde psicólogos, o amigos o familiares que pues han vivido cosas difíciles y han aprendido mucho y poseen sabiduría, personas que te pueden escuchar y entender y no te juzgan, sino que entienden el problema, comprenden, esas personas son esta voluntad externa que te puede ayudar. En el contexto budista, en, el, en la transmisión de enseñanza, o sea, la transmisión del Dharma se da solamente cuando ocurren, o sea, las siguientes condiciones. Tiene que haber alguien que tenga el Dharma, que conozca el Dharma, pero que además lo haya entendido muy bien y pues que haya alguien más que esté abierto y receptivo a las enseñanzas del Dharma, a las enseñanzas del Buda. Pero, o sea, para que ocurra bien la transmisión, pues la persona que otorga el Dharma es alguien que ya pasó por todo el asunto, o sea, que ya conoce profundamente el sufrimiento, la causa del sufrimiento y cómo se acaba el sufrimiento. O sea, quien entiende eso es el que te puede ayudar. Entonces, por eso hay pues un maestro y alumnos o discípulos. Pues está el Buda y sus discípulos. O sea, está ahí esta estructura. No es nada más una jerarquía moral, es lo que quiero que entiendan. Es más bien, alguien está sano y los otros no. Entonces los que no están sanos siguen al que está sano. Es eso. No, o sea, no tiene nada de religiosa esta idea. Es muy lógico, es muy, muy, muy lógico. Y aquí lo que haces es hacerle caso a la persona que está sana. A esto se le llama en el budismo devoción. Y ahora, esta devoción tampoco es religiosa.
O sea, a lo mejor sí es religiosa porque está en el contexto religioso, pero no es religiosa en el sentido de que la devoción ocurre por ciego, ¿no? Y ya, no. Uno le hace caso al maestro porque uno sabe que la voluntad propia está enferma y la voluntad del maestro no está enferma. O sea, el consejo que te da el maestro, si lo sigues, te hace bien. Es la medicina. Y esta estructura la encuentras también pues, con un psicólogo o con un amigo que es sabio. Y en todo contexto, no nada más en el contexto de las adicciones, sino también si quieres aprender de alguien en el trabajo, pues escuchas y sigues las indicaciones de alguien con experiencia, ¿no? A eso se le puede llamar devoción a la experiencia laboral de alguien más. Y si haces caso, te va bien. ¿Por qué? Pues porque el otro tiene más experiencia que tú. Y tú aprendes. Entonces, no es nada más en el contexto de adicciones esto de como seguir a alguien para estar mejor. Se aplica en varios otros contextos. Entonces, regresando a lo de las adicciones, una gran forma de frenar una adicción es dejándole de hacer caso a tu voluntad y empezándole a hacer caso a una voluntad externa que es sana, sabia, que entiende, que sabe vivir mejor que uno, alguien que entiende cómo está el pedo. ¿Que no entiendes el pedo, cabrón? Y está cabrón. Está cabrón. De Así hecho, si esa persona no ha pasado por este camino, siempre es más difícil que nos entienda y nos haga sentir solos, ¿no? claro, solos o a veces hasta bien culpables, ¿no? Porque no puedo entender cómo podemos encontrar en algo tan tonto, ya sea con sustancia o sin sustancia, una felicidad falsa o una dependencia. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Puedes explicarme? Ah, por supuesto. Si, por ejemplo, es difícil que nosotros o cualquier persona sin una adicción o sin tener lo que llamamos ser obsesivo compulsivo, Ajá. obtiene una sustancia, digo, es difícil decir por qué esa persona repite las cosas, Ah, por qué hace esas tonterías, por qué encuentra un alivio de su ansiedad en algo tan tonto. Entonces cree que es fácil, entre más tonto sea eso, cree que más fácil va a ser para la persona dejarlo, pero es lo más difícil del mundo. De hecho, es incapacitante para algunos. exactamente. Eso que acabas de decir es súper, súper importante. O sea, la gente no es adicta por sus huevos. O sea, no es adicta porque quiere y, o sea, si alguien tiene un problema de adicción, este, especialmente cuando hablamos de adicciones que no son a sustancias, ¿no? O adicciones que no son como el alcoholismo, cuando alguien tiene una adicción a comprar o es comedor compulsivo o algo que no altera tu sano juicio porque no es una sustancia química, la gente externa tiende a criticar muchísimo eso y a tildarlo de tonto o idiota porque pues no comprende la naturaleza de las adicciones. Eh, Justo alguien que no está viviendo o no ha vivido nunca la adicción que tienes, no va a poder entender por qué no puedes parar, por qué tu voluntad no funciona en ese contexto. Entonces lo que ocurre por lo regular es devaluar profundamente, ¿no? O superficialmente más bien. Devaluar superficialmente mm, el problema de alguien más. Es muy humano, es muy común. Yo muchas veces he devaluado las adicciones de otras personas, ¿no? Especialmente cuando no son adicciones que yo no conozco, todo el tiempo las he devaluado. Pero eso no está bien, ¿no?
está mal. ¿Por qué? Pues porque no entendemos, no conocemos, ignoramos la naturaleza de todas las adicciones que existen. O sea, nada más conocemos las que vivimos o las de alguien más que es muy cercano a nosotros, que nos toca conocer porque no hay de otra, ¿no? Ahora, ahí es, por ejemplo, el caso de los codependientes. Pero bueno, ese es otro tema. Algo más les iba a decir. Mira, antes de cerrar esta clase, ahorita no vamos a tener meditación, pero lo que sí me gustaría hacer es, hagamos una pequeña recapitulación de los puntos que tocamos y que vamos a revisar en la siguiente, ¿no? Entonces, sabemos que hay tres tipos de sensaciones: sensaciones agradables, desagradables y neutrales, ¿no? Sabemos que desde el momento en el que nacemos estamos expuestos a estas sensaciones y empezamos a generar preferencias por lo agradable y rechazo por lo desagradable, y ignoramos lo que es neutro o X. Eso es problemático también. Luego les digo por qué. Pero ignorar lo ordinario es muy problemático también. Hablamos también de que el apego al placer empieza como a crecer y a complicarse y a volverse una estructura muy difícil de romper porque se vuelve un ritual profundo, multidimensional, es decir, que involucra no solo el placer mismo de la sensación, sino el placer del ritual, el placer que recibimos por las sustancias químicas que producimos al recibir la recompensa, el placer pues ya como de índole interpersonal con otra persona, si nuestra adicción involucra a otras personas. O sea, se vuelve un problemón, ¿no? Hablamos también de las señales de las adicciones, o sea, cuando hay una adicción presente en nuestras vidas y dijimos que si hay ansiedad cuando no tenemos lo que nos gusta y no se va esa ansiedad, puede que haya adicción. Los pensamientos compulsivos, pensar constantemente en eso que queremos. Y luego también el generar planes y estrategias de forma compulsiva para conseguir eso que queremos puede también ser como un indicador de que hay ansiedad. Y cuando digo que pensamos esto de forma compulsiva, me refiero a esos momentos en los que pensamos solo en eso. O sea, porque a lo mejor puedes planear muchísimo en tu chamba, pero también piensas en otras cosas, ¿no? Pero cuando nada más es eso y tu pensamiento no sale de ahí, entonces esa es la señal. Y por último, hablamos de la libertad de la adicción, o sea, qué es lo que tendría que pasar, perdón, para ser libres. Y dijimos que tendríamos que ser capaces de estar en calma y en paz cuando no está eso que queremos, eh, y ser capaces de estar abiertos al resto de las sensaciones en nuestra experiencia, es decir, a las sensaciones neutrales y desagradables, y no nada más estar abiertos a lo placentero. ¿Me explicó? Órale, se está yendo la luz aquí en mi cuarto y me veo así muy extraño con En mi el... color. Ajá. Ok, en la siguiente clase vamos a hablar de la práctica de meditación, ¿no? Es decir, cómo la meditación nos puede ayudar a romper con nuestra adicción al placer. Esta clase va a estar un poco densa, pero es importante. O sea, el Buda se especializó en ponerle fin a nuestro apego al placer, al antojo y ser libres. Entonces tenemos que hablar, ni modo, es un tema denso, pero tenemos que entrar. La solución, ahí está la solución a las adicciones. ¿Ok? Ya me voy a ir porque me estoy desapareciendo aquí. Alex, Es que vean no te vayas. no sé qué está Me, pasando. me gustaría agregar una pequeña cosita Sí, que creo que es muy engañoso por parte de las adicciones que nos
nuestro propio cerebro nos hace creer que somos libres al elegir sumergirnos dentro de esa adicción, al elegir, ay, se me antoja esto, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo ganas, no me importa lo demás. Pero realmente se está perdiendo la libertad y no estamos ejerciéndola. No, para nada. Parece que sí. Y creemos que estamos ejerciendo libertad porque al actuar el ritual para conseguir lo que queremos, empezamos a sentir algo muy agradable y al sentir algo muy agradable pensamos, oh, estoy siendo libre. Pero en realidad estamos atrapadísimos en ese ritual. Es más, si llegara alguien y nos dijera, no, no puedes, la reacción sería así, muy negativa. Enojo, frustración, Sí, tristeza. claro. Y damos cuenta que estamos en una cárcel. Así es. Sobre todo hay mucho enojo, mucha frustración, sí. Como, "Ah, no, o sea, ¿quién eres tú para decirme que no puedo hacer esto?" Uh-huh. Se pone uno violento. Pero bueno, muy bien. ¿Algo más, Oscar? No, no hay. ¿Ok? ¿Todo bien? Perfecto. Eh, pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti, Alex. Eh, Nos vemos el Para la jueves siguiente. Cuídense, para, muchachos. para la segunda parte de la siguiente clase. Cuídense igualmente. Gracias, que estés bien. Bye. Bye, Abrazo. muchachos. Abrazos.